Fantastici, fantastici, fantastici. Bentornati a tutti. Siamo qui con un ospite internazionale, con la grandissima Nicole Jadot, è una psicologa di Valencia e oggi parleremo di un argomento molto particolare. Parleremo di come le donne sono principalmente il loro nemico, il nemico di se stesse. Quindi con Nicole affronteremo questo argomento e dico ancora a tutti grazie per il successo che ci state dando, perché grazie a voi questa rubrica sta crescendo sempre di più. Hola Nicole, ¿cómo estás? Tal. Muy bien, Giorgio. ¿Tú qué tal? Todo bien, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por Cuéntame, invitarme. Nicole, ¿de qué hablamos de este tema? Cuéntese. A ver, yo siempre he tenido una inquietud, ¿no? Y es que las mujeres creo que tenemos un potencial muy grande. Es más, el primero es que traemos a la vida a gente. O sea, simplemente por dar a luz ya somos especiales. Y sin embargo, con nosotras mismas somos muy autocríticas, pero aún somos mucho más críticas con mujeres que nos llamen la atención o que por lo que sea pensamos que tienen una vida que nos gustaría tener, nos comparamos, somos extremadamente críticas en lugar de poder alabar o incluso poder coger cualquier ejemplo que te guste de alguien y poderlo llevar a tu vida. Está claro que cada una va a tener su vida, cada una va a tener dentro de que le guste algo de alguien, pues su yo especial, ¿no? Al final cada uno es diferente, pero en lugar de verlo así, no, nos sentimos atacadas, nos sentimos inferiores y lo que hacemos es atacar y ver el lado negativo de cualquier cosa positiva de lo que podamos aprender. Tu sei una psicologa, hai a che fare con tante persone, quindi molte donne si rivolgono anche a te per parlare di problemi. Un caso specifico, senza fare nomi, puoi raccontarcelo, puoi raccontare un qualcosa nello specifico di questo argomento? Bueno, realmente cuando yo trato a alguien no puedo desvelar muchos datos Ovviamente, ni ovviamente. hablar de ellos, ¿no? Entonces, si te parece, en lugar de hablar de una persona en concreto, ¿te parece si cogemos varios ejemplos? Sì? ¿No? Y así podemos encaminar un poquito más la entrevista. En dos de ellos, una mujer había sido engañada, Mhm. ¿vale? Que eso está muy a la orden del día, o sea, el tema de una infidelidad. Y la otra, a nivel laboral, tenía por encima a una mujer y no aceptaba su criterio, ¿vale? En ambos casos, puede caber la posibilidad de que tú te creas o tú sientas que no estás valorada. En ambos casos, yo creo que al final es eso. Entonces, el valor te lo tienes que dar tú. Si a ti tu marido, tu pareja te engaña, pues al final hay dos opciones. Que tú te des tu valor y te vayas y entonces empieces de nuevo porque ves que esa persona no te ha hecho bien, o Mhm. si decides perdonar porque la infidelidad ha venido pues por situaciones de la pareja, tienes que olvidar, pero nunca culparte ante esa situación. En el tema laboral, si tú crees que puedes llegar a tener la situación o tener el puesto de trabajo de la persona que a ti te está haciendo sentir inferior, lo que tienes que hacer es trabajar para ello. La otra persona no tiene la culpa. La otra persona tendrá su forma de trabajar y te Eso. puede gustar más o menos, pero tú estás en una situación que no quieres. Al final no puedes culpar a otra mujer por cómo te trata o por lo que te dice. Tú Mhm. tienes que decir, vale, yo lo podría hacer de otra manera, pues voy a trabajar para hacer eso. Al final, la conclusión es que muchas veces nosotros no somos responsables hasta cierto punto del daño que nos hacen el resto. A ti alguien te es infiel y tú no quieres eso, te vas. Pero si te quedas, Una pregunta. Tu dici che non è colpa dell'uomo, della persona che ti no, yo no, tratta no he hablado así, no quiero, o sea, no quiero decir solamente de la mujer, yo creo que esto también se puede generalizar en ambos sexos. Creo que la Ok, conversación in ambos puede sensi. ser tanto para mujer como para hombre, ¿eh? Perfetto, perfetto. Ma una domanda, diciamo, se io voglio andare via dal mio posto di lavoro perché non sto bene, No entiendo. dopo traduco in Vale, spagnolo. Dopo vi traduco. vale.
Sí, yo soy una mujer, estoy trabajando en esto luego. Voy a salir porque allí soy molestada, no tengo, pero no tengo otro trabajo. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo posso fare? No tienes otro trabajo porque a lo mejor no estás buscando otras alternativas, Eh, ¿vale? Puede es- gustar tu trabajo y tener claro que ahora mismo no te puedes mover de ese sitio porque necesites esa economía o esa estabilidad, pero eso no impide que mientras estés ahí puedas buscarte otra salida. O sea, al final, si tú no decides tomar las riendas y tú no decides cambiar esa situación, siempre vas a tener ese malestar. Al final estás en un sitio donde no quieres estar. Y está claro que podemos tener hijos, podemos tener pues, responsabilidades económicas y tú no puedes levantarte y decir, como no estoy bien, me voy. Eso tengo claro que no es así. Ahora, no estoy bien y me voy a quedar ahí o no estoy bien y en lo que encuentro un lugar en el que yo me vaya a sentir más realizada, continúo ahí y luego me voy. Eso es lo que tenemos que... Pero claro, pagar nuestra frustración con alguien Ujú. que bajo tu punto de vista no te está valorando, tampoco es la solución, porque esa persona tiene su criterio y otra cosa es que tú no la aceptes. Tu personalmente hai mai avuto qualche problema nella tua vita? Tu, Nicole, Yo he tenido ese problema. da giovane, tu hai mai tenuto un problema di questo tipo? Te lo traduco. Y Uh, Tu hai mai avuto un problema del genere nel tuo lavoro? si yo he tenido algún problema con alguna mujer hacia mí o yo con alguna mujer contra mí. Una vez has tenido un problema así nel tuo trabajo? Mira, yo soy una persona que me gusta mucho trabajar con mujeres Ujú. porque me siento cómoda, pero sí que es verdad que las mujeres entre ellas siempre buscan el conflicto, siempre. ¿Por No qué? sé por qué. Pues ¿Por es algo claro, por eso me gustaría hablar de este tema y sobre todo si luego la gente puede opinar, porque al final, en lugar de hacer la unión, tú trabajas con hombres y muy pocas veces tienes problemas, ni entre ellos, ni yo a la hora de pedir algo. Pero si yo, por ejemplo, he tenido un equipo de trabajo femenino y yo le he dicho a una chica, oye, por favor, hazme eso, y sì, ya voy yo, ¿y por qué no va la otra? No, no es algo personal, es porque te tengo a lo mejor aquí cerca. ma le mujer, otras mujeres que trabajan contigo, por ti sono gelosos, tengono gelosia. A mí no me lo han dicho, a mí no me lo han dicho, pero sí que he tenido, por ejemplo, en comidas de negocios o en comidas con un grupo de amigos y demás, sí que he tenido a lo mejor algún tipo de contratiempo con la mujer de, la pareja de, eso Però, sí. secondo te, perché tutto questo? Yo creo que es por inseguridad, porque al final estás metido en un lugar donde tú al final no te sientes bien. Creo que es muy importante que tú te levantes, te mires al espejo y digas, me encanto. Y eso no quiere decir que te vaya a ir bien en todos los aspectos de tu vida, porque ojalá y pudiera ser así para todo el mundo, pero no va a ser así. Pero que tú te levantes, te mires al espejo, te peines, te arregles y te vayas a la calle diciendo, yo No, estoy aquí. io so. Si ya te falta eso, a partir de ahí, cualquier gesto, cualquier palabra, tú ya te vas a sentir atacada o te vas a sentir menospreciada o te vas a sentir que te están haciendo daño. Y a lo mejor no es así, porque tal vez la persona que te está diciendo algo no sabe ni que existes. Es Mm. un comentario que te hace, pues como puede decir tráeme agua, pero como tú no estás bien, Perché se tu non stai bene con te stesso, non stai bene con gli altri. claro, no vas a poder estar bien nunca con nadie. Ma questo fenomeno è maggiore nelle donne grandi di età o anche nelle ragazze giovani? Nelle mujer mayor o nelle mujer jóvenes? Questo problema. En las jóvenes yo creo que ocurre más. Eh, Se están forjando, ¿no? Yo creo que una vez pasas la barrera de los 40, Mhm. que ya has vivido más, que tienes hijos, que te das cuenta de que tus prioridades no son, yo qué sé, gustarle a todo el mundo, tus prioridades no son tener un grupo grande de amigos, al final ya buscas un grupo pequeño, ya buscas un grupo un poquito más selecto. Quiere decir que tienes mucha más confianza en ti misma, sabes lo que quieres, cuándo lo quieres, cómo lo quieres. A medida que te vas haciendo mayor y has vivido mucho, tus inseguridades
pues van desapareciendo. Cuando eres joven, quieres gustar a todo el mundo, buscas la aprobación, buscas incluso tener un compañero o una compañera de vida, y entonces ahí es cuando creo que te pueden afectar más. O simplemente porque estés atravesando una situación en la que no estés bien en algún aspecto de tu vida y estés más sensible. Entiendo, questo è molto importante. E prossimamente, i tuoi prossimi progetti invece, cosa stai facendo? Mi próximo proyecto, pues mira, estoy ahora mismo aquí con la compañera, estamos abriendo una academia para formaciones de Sport Management y coach deportivo. Bueno, también soy directora de un centro deportivo, un club deportivo privado, o sea que yo tengo varias cosas, pero la próxima es la nuestra academia. Mm, bueno, bueno. E luego tu scrivimi todos los datos perché così lo scrivo nella descrizione del video, del canale YouTube, del Instagram, nei social, così chi quiere contattarte puede escribirte per preguntarte delle informazioni. A mí me gustaría próximamente poder hablar contigo otra más y hablar de otro tema, si tú quieres. Sí, sin problema, cuando tú quieras, no habría ningún problema. Yo ahora te digo gracias por todo esto, gracias por estar aquí con nosotros. Abbiamo fatto una pequeña entrevista y espero que todos que miran nuestra entrevista que gustaba esta. Gracias, gracias a todos. Se este video vi gusta, poniste un me gusta nel video e subscriviste al canale. Se questo video ti piace, iscriviti al canale, è tutto gratuito, è tutto gratis, è tutto gratis. Io ti dico grazie, grazie, grazie Nicola, grazie Gracias a di ti. vero cuore, grazie per essere stata qui con me, e grazie per avermi dedicato questi 10-15 minuti del tuo tempo, grazie mille. Ciao a tutti ragazzi, è veramente un piacere stare sempre qui con voi. Ciao!